Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 3 de septiembre de 2024. Hoy en Ucrania, sin duda, la noticia más representativa ha sido que un ataque ruso con misiles balísticos en Poltava ha dejado al menos 51 muertos y más de 200 heridos. Los informes indican que el objetivo fue el Instituto Militar de Comunicaciones y un centro médico cercano, y que entre víctimas podría haber cadetes o soldados en formación. Según el presidente Zelensky, el edificio de la institución educativa fue parcialmente destruido. El analista Yuri Butusov sugirió que unas 250 personas se encontraban reunidas en la institución militar en el momento del ataque. Tras el ataque en Poltava, el presidente letón pidió la eliminación de todas las restricciones del uso de armas occidentales por parte de Ucrania. Según él, eliminar las restricciones no se trata de una escalada, sino de la supervivencia de personas inocentes. Según la revista Forbes, el avance de las fuerzas rusas hacia Pokrovsk no solo amenaza la ciudad y sus líneas de suministro, sino que también pone en peligro a las tropas ucranianas al sur de la ciudad. Una fuerza rusa muy significativa se ha acercado a 6 millas de la misma, pasando por alto una fuerte resistencia ucraniana entre Membrik y el río Vovcha, creando de esta forma un saliente muy vulnerable que podría convertirse en una trampa para cientos de soldados ucranianos. Dentro de este saliente estarían varias brigadas ucranianas, cuya situación depende de la 25ª Brigada Aerotransportada situada en la ciudad de Ukrainsk. Es posible que las fuerzas ucranianas ya se estén retirando para evitar quedar rodeadas, lo que permitiría enderezar las líneas defensivas y establecer nuevas fortificaciones más al oeste. Esto podría ser clave para estabilizar el frente durante el otoño, según el equipo de inteligencia de conflictos pro-Ucrania. La invasión rusa ha devastado la industria metalúrgica de Ucrania, reduciendo drásticamente la producción de acero. En 2022, solo 6 plantas produjeron 6,2 millones de toneladas métricas, comparado con los 22 millones de 2021. Aunque se espera una ligera mejora este año, los desafíos como apagones, la escasez de mano de obra y problemas en las cadenas de suministro limitan el crecimiento. La producción actual está estancada en 500-550.000 toneladas métricas mensuales y la industria enfrenta dificultades críticas, especialmente para contratar nuevos trabajadores en medio de la movilización militar. Según diversas fuentes, esta semana habrá una gran reestructuración en el gobierno ucraniano. Según David Arakamia, más del 50% del gabinete de ministros de Ucrania sufrirá cambios. Hoy mismo los ministros de Industrias Estratégicas, Justicia y Ecología, la viceprimer ministra encargada de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y la ministra de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados han dimitido. El jefe adjunto de la Oficina Presidencial de Ucrania ha sido destituido también por Zelensky. Se especula también sobre la destitución del actual ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba. Según Reuters, se espera que los misiles estadounidenses de largo alcance HIMARS sean incluidos en un paquete de ayuda militar a Ucrania este otoño. Existe la posibilidad de que se permita su uso contra objetivos dentro de Rusia. Si se lanzan desde la frontera norte de Ucrania, podrían alcanzar instalaciones militares en ciudades rusas como Voronezh y Briansk, mientras que en el sur podrían atacar aeródromos e instalaciones navales en Crimea. Analistas militares señalan que estos misiles podrían complicar significativamente la capacidad de Rusia para sostener sus operaciones ofensivas al atacar depósitos de suministro y área de preparación a cientos de millas de distancia, otorgando a Ucrania una ventaja estratégica. Hasta ahora estos misiles solo se han integrado en aviones estadounidenses, pero Ucrania planea usar varios F-16 que podrían llevar 2 misiles cada uno. Además, un funcionario estadounidense mencionó que se están realizando ya esfuerzos para que estos misiles puedan ser operados por aviones de combate no occidentales, incluidos los del inventario ucraniano, como los MiG-29, Su-24 y Su-25 de la era soviética. Según The Economist, la afirmación de que no hay suficientes objetivos que valgan la pena para los misiles balísticos MGM-140, conocidos por sus siglas ATACMS, proporcionados por Estados Unidos, es más que cuestionable. El Instituto para el Estudio de la Guerra sostiene que los ataques ucranianos de largo alcance contra objetivos militares en la retaguardia de Rusia son cruciales para degradar sus capacidades militares en todo el teatro de operaciones. El instituto calcula que unos 250 objetivos militares estarían dentro del alcance de estos misiles, de los cuales solo 17 son aeródromos desde los que pueden haber despegado aviones militares. Muchos de ellos serían también grandes bases militares, estaciones de comunicaciones, centros logísticos, depósitos de combustible y almacenes de municiones que serían difíciles de mover sin consecuencias muy graves para el esfuerzo bélico ruso. Según el gobierno noruego, el país escandinavo va a donar 53,3 millones de dólares a Ucrania para comprar más drones y sistemas de defensa aérea. Esta donación se realiza a través del Fondo Internacional para Ucrania, liderado por Londres en cooperación con Lituania y los Países Bajos. Por su parte, la Cámara Baja del Parlamento de Rumanía ha aprobado un proyecto de ley para transferir un sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania.
En Oriente Próximo, la operación israelí en Cisjordania sigue en su séptimo día. El ejército israelí informó de haber matado a 2 hombres armados palestinos durante una redada cerca de Tulkarm, mientras que fuentes palestinas aseguran que 2 niños murieron en Jenin por ataques israelíes. Los grupos armados palestinos siguen intentando atacar a las tropas israelíes con armas ligeras y explosivos improvisados. Hasta ahora, 33 personas han muerto y 130 han resultado heridas en toda la región. Según el ejército israelí, hasta ayer habían eliminado a 14 terroristas, neutralizado 30 explosivos y detenido a 25 terroristas en Jenin. Según el Canal 13 de Israel, citando una fuente de seguridad, Hamás habría recuperado sus capacidades en el norte de la Franja de Gaza, habiendo reclutado a 3.000 nuevos militantes. El ejército israelí ha anunciado la destrucción en Beit Lahia de un túnel de más de 1 kilómetro de longitud que se utilizaba para el transporte. Las tropas identificaron armas, una infraestructura eléctrica y una vía férrea dentro de la ruta del túnel. También se ha anunciado la eliminación de un combatiente de la compañía Nukba de Hamás, la fuerza especial que participó en la invasión del 7 de octubre. Durante el martes, cerca de 300 personas han bloqueado el tráfico en una calle de Tel Aviv, frente al cuartel general militar de Kirya, en el tercer día de protestas para exigir un acuerdo con los rehenes y un alto el fuego. Los manifestantes acusan al primer ministro Netanyahu de obstaculizar el acuerdo debido a sus exigencias de controlar el corredor de Filadelfia, lo que habría resultado en la muerte de 6 rehenes a manos de Hamás. El grupo palestino ha advertido que si no se llega a un acuerdo, más rehenes podrían ser asesinados. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu criticó al gobierno británico por suspender algunas licencias de armas a Israel, calificando la decisión de vergonzosa. Netanyahu argumentó que la medida no afectará a la determinación de Israel para derrotar a Hamás. Además, defendió las acciones de Israel como una guerra justa con medios justos, afirmando que se están tomando medidas para proteger a los civiles y cumplir con el derecho internacional. Según el Kyiv Post, Netanyahu envió a su asistente militar a Moscú con el fin de buscar ayuda del Kremlin para facilitar un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamás. Osama Hamdan, alto dirigente de Hamás, criticó a Estados Unidos por no presionar lo suficiente a Netanyahu y su gobierno, afirmando que no cumplieron con lo acordado. Rechazó cualquier propuesta que permita la presencia de Israel en el eje de Filadelfia y señaló que los prisioneros han muerto debido a bombardeos y balas israelíes o a enfrentamientos entre ellos y los palestinos. Según Hamdan, las continuas operaciones de Israel en Gaza están provocando la muerte de prisioneros y advirtió que la resistencia en Cisjordania está creciendo, comparándolo con el impacto de la Intifada. El portavoz del Departamento de Estados Unidos, Matthew Miller, expresó que Estados Unidos se opone a la presencia continua de Israel en Gaza. Afirmó que Israel ha aceptado una propuesta de transición que implicaría su retirada de áreas densamente pobladas, incluyendo el corredor de Filadelfia, aunque subrayó que acelerar la propuesta no significa que su implementación esté garantizada. Miller indicó que Estados Unidos seguirá trabajando con sus socios en la región para alcanzar un acuerdo final, destacando la necesidad de flexibilidad por parte de ambas partes para lograrlo. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha acusado a la Unión Europea de justificar actos terroristas y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas ucranianas, utilizando como excusa el derecho a la legítima defensa según la Carta de las Naciones Unidas. Según esas declaraciones, la Unión Europea estaría al tanto de las acciones militares ucranianas en la región de Kursk, lo que podría sugerir, según su portavoz, una posible implicación de la Unión Europea en la planificación y ejecución de estos ataques. El gobierno de Finlandia ha anunciado que está barajando la posibilidad de prohibir a la mayoría de los ciudadanos rusos comprar propiedades en el país para proteger la seguridad nacional. Esta medida no afectaría a los ciudadanos rusos con doble nacionalidad o residencia permanente en Finlandia o en otros países de la Unión Europea. El objetivo es prevenir influencias hostiles hacia Finlandia. Actualmente Finlandia mantiene bajo vigilancia alrededor de 3.500 propiedades vinculadas a propietarios rusos, según el ministro de Defensa, Antti Hakanen. La propuesta se someterá a consulta antes de ser votada en el Parlamento. El presidente español, Pedro Sánchez, ha anunciado que visitará China próximamente, con el fin de reunirse con Xi Jinping para tratar temas de interés común junto a asuntos económicos. China espera que esta reunión sirva para mostrar consenso sobre la estabilización de las relaciones entre China y las naciones europeas. El presidente ruso, Vladimir Putin, fue recibido con honores en Mongolia, a pesar de una orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra relacionados con la invasión de Ucrania. Durante su visita, que terminó el martes, Putin y Mongolia firmaron varios acuerdos, incluyendo la modernización de una planta de energía en Ulan Bator, el suministro de combustible de aviación ruso y un estudio ambiental sobre un río clave para Mongolia. Putin también discutió el desarrollo del sistema ferroviario entre ambos países. Invitó al presidente mongol a la cumbre de las naciones BRICS en Kazán, Rusia, a finales de octubre. Según Tecnavio, se estima que el tamaño del mercado mundial de misiles y sistemas de defensa antimisiles crezca en 13.940 millones de dólares entre 2024 y 2028. La estimación es que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 4,43% durante el periodo pronosticado. Las crecientes disputas territoriales entre las naciones están impulsando el crecimiento de este mercado, con una tendencia hacia una mayor adopción de misiles balísticos.
La CNN, citando funcionarios estadounidenses, ha informado de que Washington confiscó el avión del presidente venezolano Nicolás Maduro en República Dominicana. Según declaraciones de uno de los funcionarios, la confiscación del avión de un jefe de Estado extranjero es algo inaudito en materia penal. Se está enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley y que nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses. Turquía ha solicitado formalmente unirse a los BRICS, lo que la convierte en el primer país de la OTAN en buscar la membresía de este bloque económico de mercados emergentes. Según varios informes, esta decisión refleja las crecientes frustraciones de Ankara con sus aliados occidentales tradicionales, tanto la OTAN como la Unión Europea, y su deseo de fortalecer las relaciones con potencias no occidentales. El presidente Recep Tayyip Erdogan destacó la importancia de mejorar simultáneamente las relaciones con Oriente y Occidente, sin tener que elegir entre la Unión Europea y otras organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái. Debido al creciente apoyo de Rusia a Azerbaiyán y su propuesta para un corredor entre Najicheván y Azerbaiyán, Irán le ha recordado al embajador ruso en Teherán la importancia para Irán del respeto de la soberanía nacional de los distintos países del Cáucaso. Según ISNA, el MA iraní enfatizó contra el cambio de fronteras internacionalmente reconocidas, pensando en que el reclamo del corredor azerí podría suponer la ocupación de territorio armenio. Esto cortaría la conexión terrestre entre Ereván y Teherán, en favor de una unión terrestre continua entre Ankara y Bakú. El ISKP se atribuyó la responsabilidad de un atentado suicida el lunes en Kabul, que ha dejado 45 víctimas y al menos 6 muertos. Según la agencia de noticia AMAC, vinculada al grupo Estado Islámico, un atacante suicida detonó su chaleco explosivo entre los fiscales cuando salían de la oficina del fiscal general afgano. El ataque se llevó a cabo en venganza por los prisioneros musulmanes encarcelados en las cárceles talibanes. En medio de las consecuencias del cambio de régimen en Bangladesh, Dhaka ha dado marcha atrás en su decisión de enviar su avión de transporte C-130 para la segunda fase del primer ejercicio aéreo internacional multilateral más importante para la India, el Tarang Shakti. Sin embargo, enviará a 3 oficiales militares de alto rango como observadores, dijeron fuentes del estamento de defensa, enfatizando que Bangladesh no pretende boicotear el evento. En África, Argelia ha detenido a 7 personas, incluido a 4 marroquíes, acusados de pertenecer a una red de espionaje destinada a socavar la seguridad del Estado. Estas detenciones se produjeron en Tlemcen, cerca de la frontera con Marruecos, pocos días antes de las elecciones en Argelia. Las autoridades han iniciado una investigación judicial por espionaje y otros cargos, mientras que 3 de los ciudadanos marroquíes también están acusados de haber ingresado ilegalmente en el país. Según la Fiscalía argelina, la red buscaba reclutar a marroquíes y argelinos para atacar las instituciones del Estado. Durante la Junta General Anual de Accionistas, la China Inner Mongolia First Machinery Group, conocida como Firmaco, informó que su tanque VT-4 ha sido sometido a pruebas en Argelia, donde logró una tasa de acierto del 100% en pruebas de artillería y recorrió 500 kilómetros en condiciones variadas. Este desempeño fue bien recibido por las autoridades argelinas, que ya han incorporado otros equipos chinos a su arsenal. El VT-4, también llamado MBT-3000, está en servicio en países como Nigeria, Pakistán y Tailandia desde 2017. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.